la pregunta dice, un paciente evalúa costos en dos posibles centros de terapia, M y P. En M paga 1 UF por el contrato más 0.5 UF por cada sesión de terapia. En P paga 2 tercios de UF por cada sesión de terapia. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? ¿Ya? Entonces, acá nosotros tenemos que tener presente eh, que tenemos un tema de pagar por el contrato más las sesiones, que es M, y otro que paga solamente las sesiones al parecer. ¿Ya? Entonces vamos viendo. Dice, ¿es más conveniente el centro M independiente del número de sesiones? Veamos lo siguiente. Veamos eso. M nos dice que es una UF más 0.5 por cada sesión. Entonces, M lo vamos a plantear como una función. Va a ser 1 más 0.5 por sesión. O sea, tenemos que hacer un contrato de una UF y 0.5 por cada sesión. Y en la otra, tenemos que de por sí, en la opción P, tendríamos que 2 tercios de UF por X. 2 tercios lo podríamos escribir como 0.6 periódico. ¿Ya? Entonces, el M no va a ser mejor opción en realidad que independiente de la cantidad de sesiones. Porque si yo pongo que sea solamente una sesión, voy a tener 1.5 que pagar en el otro. Y en el primero ni siquiera voy a pagar una UF. Entonces es más conveniente en ese caso P. Hay un caso por lo menos que no lo es. B dice, si se decide contratar 4 sesiones de terapia, entonces deberíamos optar por el centro M, que es más conveniente. Veamos. M de 4, o sea, cuando aplicamos 4 sesiones sería 1 más 0.5 por 4. Recordemos que 0.5 es lo mismo que escribir un medio. Esto sería igual a 1 más 2, o sea, 3 UF por 4 sesiones. ¿Ya? Y la otra, el otro centro de tensión sería 2 tercios por 4. No puedo simplificar, me quedaría 8 tercios. 8 tercios lo podríamos escribir como 2 enteros y 2 tercios. O sea, sigue siendo menor a el anterior. O sea, P sigue ganando. Así que por lo menos yo seguiría contratando el servicio de P. C. La variable número de sesiones y costo asociado para el centro M son directamente proporcionales. Para M no va a ser directamente proporcional. ¿Por qué? Porque nosotros cuando generamos una proporción directa, esto tiene que ser como una función lineal. O sea, tiene que pasar por el origen. Y aquí nosotros tenemos un valor que tiene un coeficiente de posición, por lo cual eso nos indica que va a estar trasladada hacia arriba. No es lineal, por lo tanto no tiene una proporcionalidad directa. ¿Ya? No generamos una proporcionalidad directa. Toda proporción directa ocurre cuando tenemos una función lineal, o sea, pasa por el punto 0, 0. O sea, si yo evaluara m igual a 0, me debería dar 0. En este caso me va a dar igual a 1. Y eso no puede ser en este caso. La D dice, para un tratamiento de 6 sesiones se pagan 4 F en cualquiera de los dos centros de terapia. Veamos. M de 6 sería igual a 1 más 1 medio por 6. O sea, 1 más 3 y eso es igual a 4. En el otro nos quedaría 2 tercios por 6. Simplificado nos quedaría 2 por 2 y eso efectivamente es 4. Entonces en ambos se paga 4 UF por lo mismo, así que esa es verdadera y sería nuestra alternativa correcta. La E dice, ¿es más conveniente el centro P independiente del número de sesiones? Nos dimos cuenta que si ponemos un caso en específico, tenemos el caso de 6, donde en ambos casos me son convenientes. Entonces ahí no tengo que decir lo contrario. Ahí tengo la posibilidad de que me salga más conveniente la primera opción, las dos opciones. Entonces no es que siempre lo sea. Entonces ahí hay una contradicción y decimos que la E es falsa. ¿Ya? Por este caso donde tenemos que los dos son iguales.